Pues como ya es costumbre, el diputado de Morena, Arturo, ahora le da también a Movimiento Simulado, no solamente al farsante Federico de Acción Nacional. ¿No? El O sea, problema, Es que es muy el problema, complicado. Azucena, ese era el debate, pero el debate es, el problema, el conflicto Azucena, de interés también persiste cuando el gobernador o gobernadora cree que puede, con recursos públicos y el aparato del gobierno, imponer a su cónyuge o pareja, de hecho, en la alcaldía. Lo pretende hacer Marina del Pilar en Tijuana, con Carlos, lo intentó hacer sin éxito Samuel, le damos la bienvenida aquí a MC con Mariana. Eso también el PAN lo peleó en las reservas en la discusión del como nepotismo. lo hizo Rafael Moreno Valle Pues con su sí, esposa. pues también, sí, ¿no? pues Claro. sí. Bueno, yo te voy a decir una Ajá. cosa. A mí me parece que es un logro para las y los mexicanos, en donde se vuelve ya un tema, y yo creo que ahí se ha equivocado la oposición. Se los digo con respeto. Ojalá y tuviéramos una mejor oposición, ¿no? No la encuentro por ningún lado. Yo trato de ver una oposición profesional, haciendo propuestas concretas, donde de pronto se les ocurre, ¿no? Que es que la ley, fíjate lo que acaba de decir Federico, nos faltó Andrés Manuel López Beltrán. Qué lástima, ¿no? O sea, ¿cuánto miedo le tienen primero a Andrés Manuel López Beltrán? ¿Cuánto miedo le tienen? ¿No? Segundo tema que me parece importante es a la gente allá afuera, lo que le importa es que aprobamos la no reelección en términos consecutivos y el no nepotismo también, ¿no? Y eso la gente lo aplaude. Y cuando hablo de qué poca oposición tenemos, y con esto concluyo, no lo digo yo, lo dicen las encuestas recientemente publicadas. El PAN ya es la cuarta fuerza en nuestro país. Está por debajo del PRI, por debajo de su hermano menor, bueno, ya mayor, Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, No tenemos nada de hermano. algo están haciendo No, pero, muy así es, Arturo, mal cuando en no hay Acción que decir, Nacional. sacamos- Eso aceptó discusión. ¿Cierto? Entonces Arturo dice, discutamos, pero en el fondo no quieren discutir una sola reserva. Eso es cierto, Arturo. O sea, Ojalá ustedes y- van con la planadora, No, brutal. ojalá hicieran. Hasta con la presidenta. No, chico. ojalá hicieran buenas propuestas, ¿no? Porque, a ver, las comisiones son un espacio de discusión. Y si no ha estado Juan en las comisiones que dictaminan, pues entonces, Tampoco han aceptado ni una. pues entonces, por eso. Ni una Pero han él dice, aceptado. ¿Cómo? él Por acaba, eso. él acaba de decir ahorita que no hay espacios de discusión. ¿Hay espacios de discusión? No aceptan discutir. Ah, Falso, una, la una- comisión una de- cosa, una No es cosa, cierto. una cosa es que nosotros Déjame hacerte una no, pregunta. déjame decir una A cosa, ver. no, es que es bien A ver, claro. déjale que termine A y luego ver, me haces la pregunta. existen principios fundamentales democráticos y las decisiones de las comisiones se toman por mayoría, Ujú. les guste o no les guste, Claro. ¿no? Hay Pero propuestas la que mayoría no ustedes es una hacen razón. que se discuten. ¿Qué dijiste? La mayoría no es una razón. Ah, pensé que No. tiene razón. No, Bueno, la mayoría no es una bueno, razón. no, sí, es pero un argumento. no, pero es un argumento democrático. Para que pase, sí. Es un argumento democrático. La mayoría también Y- puede estar Y equivocada. en esa lógica, Ah. lo que yo te quiero decir es que mientes cuando dices que no hay espacios de discusión. ¿Por qué? Que no se aceptan. Porque los hay en las comisiones correspondientes y los hay en el Pleno. Ujú. Nos pasamos horas discutiendo. Pero no aceptan las Pero si no reservas. son buenas las reservas, si tenemos una mayoría democrática que nos dio el pueblo, eso se llama principio de representación democrática, ¿Qué Juan. tienes en contra de Me que hubiera habido un examen, sorprende, discutir un me examen sorprende. para- Y entonces doy un discurso yo en el Pleno y hubieras visto el momento anecdótico. Sí lo vi. Y me refiero a Federico Polk. Quien quiera que sea Federico Polk, ¿no? Y en eso Federico levanta la mano y pide las alusiones personales. Se sintió aludido. Y entonces reconoció en ese pleno que efectivamente ellos representan una oposición polquista, una oposición entreguista, que si hoy ellos en la ilusoria idea, porque es ilusoria, por supuesto, de estar gobernando este país, ya le hubieran entregado la mitad del territorio a Donald Trump. ¿No? Entonces fue un momento memorable, o sea, hubieras visto a Federico, alusiones personales, y yo decía, pero ¿cómo? Yo dije Federico Polk, y el señor, pues de ahora en adelante será el queridísimo Federico Polk. Mano y Cuando tu dedo dije Polk, flamígero. ¿te sentiste aludido? Sí, Me señalaste. reconócelo. Ten la hombría Eres de reconocer que me polquista, señalaste en el eres pleno, o no me polquista, señaló ¿no? en el pleno. Fíjate, pero no solamente quedó ahí, también les dije, ustedes ¿Ves como ni siquiera son asume lo que unos hace? hijos de, y de pronto dije, de Felipe Calderón. Y lo mismo hicieron, dijeron, por favor, que no se metan con los hijos de ningún político, ¿no? Pero la congruencia también se pide de los dos lados, y fue importante decírselos, porque Federico ha sido de los que más en tribuna, en sus participaciones, ha golpeado a los hijos de un expresidente, Claro. al que nosotros respetamos muchísimo, ¿no? A Entonces los no hay, a ustedes basta, Agustín. entonces no hay congruencia en su discurso, porque cuando primero Pero reconoce, bueno, los ha golpeado porque Bueno, han estado primero dentro. O sea, reconocieron que no. son hijos de Felipe Calderón, todos ellos. sí, espérame. Así Pero el fue tema de también, Andrés Manuel López ¿no? Obrador es diferente porque Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Morena, pues claro que se tiene que hablar de él. La exigencia del coordinador del grupo parlamentario, Lisha, ese día Un cuando cargo tomó la partidista. palabra, fue no con los hijos de los compañeros. Bueno, no hablar del hijo menor Es del lo presidente mismo, López es un tema Obrador de porque no tiene congruencia. nada que ver. Relevante, ¿no? Por eso la narrativa y el discurso de la oposición fue muy lamentable, porque estaban en contra de la soberanía nacional. ¿Qué le hacemos para resolver y Qué esclarecer bueno. qué fue lo que ocurrió? Y también queremos saber, yo no creo que estamos cansados de la inseguridad de los cadáveres de Estoy de acuerdo. los asesinatos, pero sí. Pero que no los resolvamos. No, claro, pero ¿qué hizo Enrique Alfaro? No, de bueno, Movimiento pues eso Ciudadano. pues, ¿Por qué no lo sabíamos? no sé si la Guardia Nacional en su momento le avisó. No sé,
habría Sí, que ver. Pero eso pues, tiene, estuvo la Fiscalía de Jalisco en septiembre. pero es lo que vamos a tener que saber después de una Claro, investigación. entonces sí quiero saber, Enrique Alfaro, qué hizo, dónde estaba. De No, Movimiento no, estoy de Ciudadano. acuerdo. Y habrá, Como también queremos saber, no quiero, sino qué hizo Cuauhtémoc Blanco en Morelos, cuánto dinero se robó, no se robó, qué hicieron los del PAN en Cuautla, Morelos, ¿no? Entonces, o sea, sí importa saber quién, de parte de quién, no, bueno, pero y tú, también resolverlo, pero yo veo muy difícil que nos pongamos de acuerdo. La presidenta Sheinbaum hace su mayor esfuerzo por ser institucional, pero ustedes no la apoyan, Arturo. No la apoyamos y la respaldamos como nadie, lo digo abiertamente. En este tema, yo quisiera decir que lamento mucho cuando de pronto le preguntas a Juan algo y dice, es que la Guardia Nacional, Pues esto, sí. a ver, vamos a empezar por decir algo, ¿no? no dije que La, está compartido el problema. la responsabilidad del acto se trata de un acto de responsabilidad compartida Fue lo que por dije. todos los niveles de gobierno y hay que dejarlo con mucha claridad. Fue lo que En dije. primer lugar, de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? De acuerdo. Es responsabilidad estatal porque es un delito del fuero común. Son homicidios dolosos y eso hay que decirlo con toda claridad. Fíjate, de acuerdo con datos del registro de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Jalisco es la entidad con mayor cantidad ¿Correcto? de desaparecidos Sí, durante el sexenio pasado. sí, Y eso que estamos hablando, que el gobernador decidió dejar de reportar. sí. ¿De dónde sacaste Decidió esos dejar de datos? reportar una excelente columna que escribió el día de hoy Bueno, nuestra perdón. queridísima Susana. Es que ¿no? sí, o sea, Jalisco dejó de 6,706. reportar desde 2022 al gobierno federal. ¿Por qué, Juan? Yo desconozco esa determinación que se hizo en su momento. O sea, es un Pero es una desastre tragedia, por eso lo que yo está no- pasando no- en Jalisco, ¿no? Es la entidad con mayor cantidad de fosas clandestinas encontradas. Esta misma lógica yo invitaría a los compañeros del resto de los grupos parlamentarios, del resto de los partidos, a buscar donde sí hay coincidencias, ¿no? Sí. Y a evitar sacarle raja política a temas que son desgracias nacionales. La gente efectivamente sufre un problema de seguridad allá afuera. No tengo duda que Omar está haciendo bien las cosas, ¿eh? Yo recibo la Sí, información, creo que sí. tenemos resultados muy positivos de la estrategia implementada por la presidenta, pero yo espero que dentro de muy poco tiempo se sumen los compañeros del resto de los grupos parlamentarios y No estas le han mesas. escatimado apoyo, No, A ver, ¿verdad? de pronto en la narrativa de comunicación yo escucho a los compañeros de Acción Nacional sacando raja política de un tema como este. Y me parece que no se debemos de ver dónde sí podemos coincidir y trabajar juntas y juntos para sacar Bueno, adelante este problema de la nación. Pues adelante. Sí, se está refiriendo específicamente a Kenia López, que ayer en el debate estaba sacando lo de los, por ejemplo, la tragedia de las personas que perdieron la vida en su camino a Oaxaca después del Zócalo. O sea, es increíble. Y también aquí a Azucena se me hace increíble que dice que hay que saber investigar a Cuauhtémoc, que hay que investigar. Y Alito no solamente no pregunta por Alito, sino que lo entrevista a Alito. Oiga, presidente, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina del otro? Imagínate un hombre que tiene una orden de captura. O sea, Cuauhtémoc ni siquiera tiene una orden de captura, sea inocente o culpable. También movimiento ciudadano, movimiento simulado, como le llamo yo, así tiene a Jalisco. Imagínate si gobernaran el país toco madera, ¿cómo lo traerían? Y te digo, pasa algo y el PAN saca raja política culpando al gobierno federal cuando es responsabilidad del gobierno estatal. Y dicen que los naranjas son mejores nombres, son unos farsantes, por eso le digo movimiento simulado. Pero dice esta señora Azucena está cansada, pero no da el contexto, escribe columnas increíble, hay gente que le paga por escribir columnas a Azucena, no da el contexto, no le dice a los mexicanos, mira, todo comenzó por un pirómano, como dice Andrea Chávez, que incendió al país, ya veníamos mal, el país venía con una tremenda desigualdad de los gobiernos del pasado que desatendieron a la gente, y viene este pirómano de Felipe, el tío de este señor Zavala, increíble, una familia de farsantes, todos, no se salva ninguno. Este, lo empezó y ya el señor se va y ya anda dando cursos por todos lados, dando clases como si tuviera autoridad moral. Entonces, muy bien aquí a Arturo por evidenciar a los panistas y a los emesistas, que yo les digo, son unos farsantes que no entregan buenas cuentas y todavía se ponen a dar clases los panistas de cómo hacer buen gobierno. Imagínate si le hubiera pasado al gobernador de Tamaulipas, por ejemplo, porque ahí hay que saber que gobernó el PAN, ¿no? Y el PRI. Al gobernador de Tamaulipas le, eh, bueno, no sé cómo usar la palabra, pero perdieron la vida migrantes guatemaltecos por autoridades del Estado que fueron detenidas, los calcinaron. Hubo 3 días de luto nacional en Guatemala. Y aquí en Tamaulipas, esta señora que dice que está cansada y que no sé qué, no pide cuentas a cabeza de vaca. Y todavía lo entrevista desde el exilio
fugado el señor, no se entrega a las autoridades mexicanas y dice que es un perseguido político. El PAN no es buen gobierno en ningún lado, porque aquí, como dicen, Federico dice, está hablando de que un gobernador quiere dejar a su marido, bueno, como lo hizo el finado, bueno, los finados Moreno Valle con Erika Alonso. Te digo, o sea, hablan y hablan como si tuvieran autoridad, pero se muerden la lengua. Los panistas son unos farsantes. De hecho, yo no sé quién es peor, los panistas o los medios de comunicación que los apapachan como Azucena Uresti. Dime qué piensas tú. Hasta luego.